Muchas gracias, doctor Gallegos. Pues damos paso a medicina nuclear con el doctor Gama. El doctor Gama hizo medicina nuclear en el Hospital Centro Médico ABC y un posgrado en Bélgica. El día de hoy nos va a hablar sobre el papel de medicina nuclear en cáncer de tiroides bien diferenciado. Bueno, vamos a empezar a ver. Buenos días. Gracias por la invitación para esta sesión y participar en lo que es el manejo del cáncer de tiroides bien diferenciado con lo que es medicina nuclear e imagen molecular. Vamos a ver algunos conceptos sobre lo que sería el manejo, principalmente con el yodo en 131 en el cáncer de tiroides bien diferenciado. La primera pregunta sería, ¿todos los pacientes con cáncer de tiroides deben recibir yodo 131? La respuesta serían, todos los pacientes deben recibir, solo los tipos histológicos de alto riesgo o solo aquellos pacientes con enfermedad residual. Ok. Estamos viendo que solamente los pacientes con enfermedad residual. Esta pregunta es de tipo controversial y, como dijo el doctor, no existe todavía la evidencia clínica suficiente ni estudios aleatorizados para que podamos decidir un tratamiento con yodo 131. Lamentablemente, estas son de las decisiones que debemos tomar en base al riesgo del paciente. La siguiente pregunta sería, ¿todos los pacientes con cáncer de tiroides deben ser seguidos con rastreo corporal total con yodo 131? Esto es basado en la práctica de que todos los pacientes, por aproximadamente a los 6 o al año, se les realiza un rastreo corporal total con yodo, ya sea con estimulación exógena o endógena. Todos los pacientes deben tener rastreo corporal total, solo los tipos histológicos de alto riesgo o solo aquellos con enfermedad a distancia. Todos los pacientes deben tener un rastreo corporal total. Esto también es una pregunta que todavía no podemos contestar. No hay estudios suficientes que indiquen y exponer al paciente a radiación innecesariamente, en especial con altas dosis de dosis absorbida, ya que todos los rastreos van a implicar una dosis absorbida para los pacientes. Esto lo vamos a discutir un poco en la plática. La valoración inicial del cáncer de tiroides, vamos a recurrir a lo que es el ultrasonido en el nódulo tiroideo. Vamos a tener en cuenta que el 36% de los pacientes evaluados con ultrasonido van a presentar diferencias en el nódulo tiroideo con respecto a lo que se va a obtener en la exploración clínica. Por lo tanto, todos los pacientes deben ser sometidos a ultrasonido y el 24% de los pacientes con un ultrasonido que son evaluados por nódulo tiroideo van a presentar nódulos adicionales e inclusive sospechas de zonas de microtumores para poder ser puncionados guiados por BAF. Los factores de riesgo, no me voy a detener mucho, pero son microcalcificaciones, la hipoecogenicidad, los márgenes irregulares o la presencia de no tener halo, lo que serían la presencia de nódulos sólidos, la vascularidad intranodular y lo que sería algo muy importante que tienen que ver con los ultrasonografistas, más bien con los radiólogos con especialidad en ultrasonido, es lo alto con respecto a lo ancho del nódulo. La gammagrafía tiroidea en el nódulo tiroideo, actualmente la ATA solamente indica hacer la gammagrafía tiroidea solamente cuando hay niveles suprimidos de TSH para descartar nódulo tiroideo hiperfuncionante, pero las características gammagráficas va a ser que para seleccionar la BAF no vamos a tomar al nódulo, vamos a seleccionar el nódulo tiroideo que vaya a tener que sea mejor, el mejor nódulo para que pueda ser puncionado, porque en enfermedades multinodulares los nódulos que son hipocaptantes van a tener un riesgo de un 15 a un 20%. Los nódulos indeterminados o que les pueden mencionar como nódulos tibios, ¿qué significa esto? Que son visibles en la ultrasonografía, pero no se detectan en la gammagrafía, van a tener también el mismo riesgo que los nódulos hipocaptantes. Los multinodulares tienen un 5% de riesgo de carcinoma
y los calientes que les refieren, o hipercaptantes, hiperfuncionantes, son menor al 1%. Los factores de riesgo, como ya se comentaron previamente, son muy importantes para decidir el manejo de los pacientes y nosotros utilizamos diferentes sistemas de estadificación que ustedes ya conocen probablemente, que son desde el sistema Macy's hasta el sistema AGES. Y bueno, va a establecer por una puntuación la sobrevida a 20 años con estos siguientes factores de riesgo. La metástasis, el tumor se extendió a otras partes del cuerpo fuera de la región del cuello, es un sí, no. Edad al momento del diagnóstico, que aquí toman una edad mayor a 39, más de 40 años y se incrementa el riesgo por un factor. No se toma tanto lo que son los 45 años, como se clasifica en la NCCN, y la invasión, que es cuando el cirujano, que esto también es muy importante y como comentó el doctor, la experiencia del cirujano en poder operar completamente la glándula tiroides y detectar lo que sería la extensión de la tiroides, del tumor fuera de la tiroides, y la exhaustividad. Hay partes del tumor que el cirujano no pudo retirar por daño al nervio laringeo recurrente, el tamaño del tumor, que tiene que ser medido por el patólogo, no por ultrasonografía, y toda esta puntuación nos va a dar una puntuación entre 6 a 6.9 y 7 hasta 7.99 y mayor a 8, y la supervivencia a 20 años va a cambiar dramáticamente, principalmente en los pacientes que van a tener una puntuación menor a 6. Ahora, tenemos otros factores de riesgo que siempre tenemos que tener en cuenta en los pacientes, que son a partir de la American Thyroid Association, en los cuales van a ser los pacientes de bajo riesgo, los de riesgo intermedio y los de alto riesgo. Principalmente tenemos que tener en cuenta actualmente lo que son los estudios genéticos y los estudios de histopatología para factores de riesgo respecto a la histología del tumor. La pregunta fundamental de ahora: ¿ablación o no ablación? Lo principal es individualizar al paciente, verificar los factores de riesgos que va a tener el paciente para poder tomar esta decisión. La terapia ablativa con yodo 131, ¿cuáles son sus ventajas? Que se puede utilizar una actividad mínima necesaria desde 30 hasta 100 milicurios para obtener una ablación, y vamos a entender ablación como el primer tratamiento que vamos a dar con yodo con fines de destruir todo el tejido tiroideo remanente. ¿Por qué es importante tener una buena disección del cuello? Porque con esto, al tener una menor cantidad de tejido tiroideo restante en el cuerpo, vamos a necesitar menores cantidades de yodo y el paciente se va a exponer a menor cantidad de material radioactivo. En el caso de la enfermedad microscópica, que es sospechada o confirmada, o histología agresiva, se pueden dar actividades de 100 a 200 milicurios si está completamente justificado, aunque no hay evidencia en la literatura que respalde esto al 100%, un nivel de evidencia 1A. La estimulación se puede lograr con Thyrogen o con la deprivación hormonal, que tardamos 4 a 6 semanas, y el paciente obviamente cae en un hipotiroidismo que puede ser muy evidente en los pacientes, causar hasta problemas, y obviamente tenemos, al momento de que alcancemos un nivel de TSH mayor a 30 miliunidades litro, es cuando vamos a poder dar el tratamiento o inclusive hacer los estudios de seguimiento. La terapia ablativa con yodo 131 va a inducir apoptosis en las células tiroideas remanentes por emisión de partículas beta con un alcance que va de 1 a 2 milímetros, y va a eliminar todos los remanentes tiroideos, tanto malignos como benignos, que es el objetivo principal de la terapia inicial con yodo, la ablación. Va a poder permitir la detección temprana de recurrencias mediante la detección de tiroglobulina. Al destruir todo el tejido tiroideo, tanto maligno como benigno, no vamos a tener otro órgano que vaya a producir tiroglobulina, y los rastreos de tiroideos de seguimiento, si así están indicados, van a ser mucho más sencillos de realizar. El rastreo posablación va a facilitar la estadificación inicial, pudiendo identificar lesiones no detectables por otros métodos y que podría ser enfermedad microscópica que concentre ávidamente el yodo 131.
El rastreo aquí es prequirúrgico, solamente es recomendable con yodo 123. Actualmente el yodo 123 apenas está entrando a México porque se necesitan reactores nucleares muy potentes para poderlo producir y es para hacer gamografía tiroidea. La terapia ablativa con yodo puede ser tanto de forma exógena como endógena, utilizando lo que sería el esquema con Tyrogen, utilizando las dosis del primer día y segundo día, las inyecciones de Tyrogen de 0.9 miligramos intramusculares profundas, que tiene que hacerlo alguien con experiencia en la aplicación de este medicamento, y en el día 3 se puede dar el tratamiento para la ablación. Obviamente siempre recomendamos, y esto sí es la recomendación principal, exijan que después de su tratamiento, ya sea de tipo terapéutico ablativo, se realice un rastreo post-terapia o post-ablación. Este sería el justificante de lo que sería la elevación que vamos a obtener con la TSH recombinante humana en las dosis de aplicación, que en el tercer día vamos a tener los niveles más altos de TSH. Existen diferentes modalidades dependiendo del centro donde se pueda estudiar al paciente, y obviamente puede ser desde hacer la gamografía con yodo 131 el mismo día y ese mismo día realizar lo que sería el rastreo o al día siguiente y poder dar terapia con yodo 131 de tipo terapéutico. La terapia ablativa con yodo, ¿qué es lo que va a hacer? Vemos un paciente que tiene un rastreo con 2 milicurios con yodo 123, hay que recalcar esto, y la calidad de imagen que vamos a tener con respecto al yodo 131, que aquí dimos 200 milicurios, y obviamente vamos a poder ver todo lo que sería esta captación completamente anormal a nivel pulmonar y múltiples sitios de captación a nivel de cuello que indican múltiples adenopatías. La terapia ablativa, ¿qué es lo que ha demostrado? Aunque no contundentemente en base a estudios, que pueda disminuir hasta un 50% las tasas de recurrencias en los primeros 10 años de seguimiento y va a disminuir en 3% el riesgo de metástasis. Los pacientes con metástasis pulmonares que concentran yodo 131 ha aumentado su sobrevida a los 5 años hasta en un 60%, y los pacientes con enfermedad micronodular, microtumoral, van a responder mejor que aquellos pacientes con enfermedad macronodular. Esto también va a depender de cómo estimulemos y cómo preparemos a nuestro paciente. Estos son los resultados iniciales de lo que sería la comparación de las muertes acumuladas en los pacientes que no recibieron ninguna terapia médica, los que recibieron solamente tratamiento con hormona y aquellos con supresión, con levotiroxina, y los que recibieron terapia de ablación del remanente tiroideo. Obviamente vemos que es estadísticamente significativa y los cambios que van a tener aproximadamente a 10 años. Ahora, de los años en lo que sería la recurrencia, no es estadísticamente significativa, fueron pocos pacientes los que se evaluaron, pero lo importante sería en los primeros aproximadamente 3 a 7 años, en lo cual sí hay una diferencia en los pacientes que tuvieron recurrencia de los que no recibieron ablación de los que recibieron ablación. Obviamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer con los pacientes? Y esto es trabajar en conjunto con el endocrinólogo. Los pacientes, siempre que se haga una terapia de sustitución, se haga una tiroidectomía total y se haga aparte una ablación con yodo, los pacientes los debemos clasificar, como ya habíamos visto, en pacientes de alto riesgo y bajo riesgo, y aquellos que fueran de alto riesgo deben tener una TSH suprimida menor a 0.1 miliunidades litro, y aquellos que son de riesgo intermedio pueden estarse manejando en 0.1 a 0.5 miliunidades litro. Obviamente todos estos pacientes, ¿y cuál es el problema que vamos a tener con el manejo agresivo con levotiroxina? El riesgo que vamos a tener de los pacientes que van a desarrollar osteoporosis y los problemas que van a ser riesgos de taquicardias o algún evento cardiovascular con dosis altas de levotiroxina. Y todos estos pacientes que manejemos con supresión completa, vamos a tener
que administrar suplementos con calcio y con calcitriol. Ahora, la dosis de ablación, ¿qué seleccionamos? 30 o 100 milicurios de yodo 131 hasta 200 milicurios de yodo 131. Eso aún no está definido, pero ya hay dos estudios que salieron en el mismo tiempo en el New England, en el cual fue la ablación con bajas dosis y obviamente el uso de TSH recombinante en los pacientes con cáncer tiroideo y el otro que son las estrategias para realizar la ablación, principalmente qué es lo que se va a recomendar, los pacientes que se manejen con TSH, que sean de bajo riesgo y se manejen con TSH recombinante, podemos utilizar dosis inferior de hasta 30 milicurios de yodo y no utilizar dosis de 100 milicurios de yodo, con lo cual vamos a reducir menor irradiación al paciente y obtener beneficios de ablación. Ahora, el seguimiento por medio de niveles de tiroglobulina o rastreo corporal total con yodo 131. En los pacientes que previamente se han tratado con ablación, tiroidectomía total, lo que se presenta en los niveles, una recurrencia bioquímica se va a determinar por los niveles de tiroglobulina y obviamente también siempre debemos hacer el manejo con una determinación de los anticuerpos antitiroglobulina, ya que la tiroglobulina estimulada, ya sea de manera endógena o exógena, menor a 0.5 nanogramos mililitro, va a tener un valor predictivo negativo de un 98 hasta un 99.5%. Esto va a ser muy importante y por qué debemos seguir los pacientes con tiroglobulina. En la tiroglobulina estimulada con mayor a 2 nanogramos mililitro va a indicar que hubo una recurrencia de la presencia de tejido tiroideo. Me voy a apresurar un poco y solamente los pacientes se está indicado darle seguimiento con niveles de TSH para guiar los niveles de tiroglobulina y anticuerpos antitiroglobulina 6 y 12 meses y los pacientes dividirlos en bajo o alto riesgo y prácticamente el rastreo corporal con yodo 131 estaría indicado en los pacientes con estadios T3, T4 o presencia de metástasis o que tengan un riesgo elevado de recurrencia, por ejemplo, tiroglobulina mayor de 2 nanogramos mililitro. El seguimiento, lo ideal es que la dosis ideal con la que vamos a seguir a los pacientes es de 3 a 5 milicurios, pero ¿cuál es el riesgo de esto? Algo que es el aturdimiento de la célula tiroidea y que se alcanza con unas dosis aproximadamente de 3 a 0.5 milicurios y lo ideal es realizar este seguimiento con 2.5 milicurios para disminuir al máximo el riesgo de aturdimiento tiroideo. Los manejos, esto es, algunos lo manejan como receta de cocina, de que si nada más hay en cuello, 100 a 150 milicurios, que si hay a nivel pulmonar, 200 milicurios, o que si hay a hueso, hasta mayor de 200 o 250 milicurios. Esto no está actualmente en uso y se debe individualizar a los pacientes en sus factores de riesgo y evidencia de metástasis. La indicación de PET-CT con 18 FFDG no es la mejor indicación para el cáncer de tiroides y solamente la indicación para cáncer de tiroides para utilizar el PET-CT es aquel rastreo diagnóstico negativo donde no se encuentra ninguna captación anormal y se encuentran con niveles de tiroglobulina positiva. Haciendo una acotación, cuando tengan en experiencia de un estudio que realizamos en el Centro Médico ABC con aproximadamente 4.900 pacientes, que se hizo una revisión retrospectiva, encontramos captaciones focales anormales en la glándula tiroides en una incidencia de aproximadamente 5.6 con un patrón de captación de una incidencia de 2.4 y todos los patrones de captación focal, lo que se le reporten como captación focal en incidentalomas, PET-CTs que hayan sido realizados por otra indicación, lo aconsejable es realizar una punción guiada por BAF de ese nódulo hipercaptante, ya que hasta el 50% de estos nódulos podrían llegar a tener algún patrón de cáncer. El problema de esto es que todos los pacientes, y nos llegan tanto a la unidad PET como también al hospital,
todos los pacientes para el manejo de cáncer o de cáncer de tiroides, el estudio de PET-CT también debe ser estimulado ya sea de manera endógena o exógena con TSH. Y este es el problema de los pacientes que tienen el síndrome TENIS, que tienen tiroglobulina elevada, pero tiene una centellografía o una gammagrafía con yodo negativa. Y también todas las indicaciones que puede llegar a tener el PET-CT para el manejo del cáncer tiroideo. Actualmente en México no tenemos el yodo 124, que sería el único análogo al yodo, o más bien radioisótopo del yodo, que podría ser utilizado para el PET-CT y que se administraría de forma intravenosa y solamente viene con la fórmula de yoduro de yodo, que sería, yoduro de sodio, marcado con yodo 124. ¿Cuál es el manejo de los pacientes? Rápido. El PET-CT estimulado, PET-CT con FDG negativo, pero que tengan tiroglobulina positiva, se puede manejar en la terapia empírica de 100 a 200 milicurios y obviamente hacer un rastreo post-tratamiento y obviamente se puede identificar hasta un 50% de los pacientes que realmente sí tengan evidencia de enfermedad, va a disminuir los niveles de tiroglobulina, no todos estos casos, y no hay mejoría en la supervivencia. Gastan más el paciente y obviamente no hay una respuesta o una supervivencia, que es lo que buscamos principalmente. Y obviamente el rastreo post-terapia con yodo 131 negativo, ya no debemos indicar más terapia con yodo 131. Gracias.